Buenos días. ¿Cómo están? Feliz sábado. ¿Cómo están los niños? La verdad me asombra más las historias. ¿Qué quieren que les diga, no? Hay más creatividad. Eso es muy bueno porque los niños aprenden, capturan mejor las enseñanzas. Bueno, créanme que no es fácil estar acá. Es más fácil estar ahí. Escuchar y estar espectador. Uno dirá, vamos a ver en qué parte se va a ir. No, equivocar. Todos nos equivocamos y cometemos errores, pero a veces los nervios te hacen equivocar también algunas cosas. Primero que nada, agradezco a Dios por la gran oportunidad. Es un privilegio, una gran responsabilidad de impartir la palabra de Dios. También agradecer a Sandro, que él gustosamente me dijo, ¿te animás para tal sábado a tener el tema? Y eso de animás, ¿te animás? Queda como, bueno, el reino de los cielos de los valientes, así que bueno. Así que agradecer a Sandro como Dios lo utiliza también en su ministerio de anciano, y orar también por todos los líderes de nuestras iglesias, porque los tiempos que estamos viviendo hoy en día, el enemigo está atacando muy fuerte a la iglesia, ¿o no? ¿Sí o no? Ya que no pasó mucho tiempo de la primera, ¿se acuerdan? No sé cuánto estuvieron en enero, me acuerdo el primer sábado, si mi memoria no falla, tuve un tema que da para muchas cosas, a modo de introducción. No sé si alguien se acuerda cómo era el título, alguno. A ver, nosotros tenemos memoria así como, bien, así como fresquito, ¿no? Por ejemplo, el sábado pasado, ¿de qué hablaba el tema? Pescadores de hombres. Bien, pescadores de hombres. ¿Y el anterior? Empieza, ¿no? Empieza uno a... bueno, el tema, voy a seguir la segunda parte de este tema, que es ser llenos del Espíritu Santo. Porque del Espíritu Santo podemos hablar seminarios. Han habido semanas enteras de hablar del Espíritu Santo. Y bueno, hoy vamos a comenzar, eso, muy bien. Vamos a aprender esto. Pon tu espíritu. ¿No les suena familiar? Pon tu espíritu en. Es un himno. Házmelo que se debiera. Acá estamos hablando de que el Espíritu Santo es el que tiene que gobernar mi vida. Los himnos son sermones, son cantos. Entonces uno tiene que meditar en los himnos. ¿Qué nos está diciendo la letra, sobre todo, no? Bueno, vamos entonces a comenzar esta segunda parte, pero hacemos un pequeño repaso. Para los que no estuvieron ese sábado, e incluso enero es un mes de vacaciones. Así que no está de más hacer un pequeño repaso de lo que vimos en ese tema, que tocamos algunas cosas, no todo, El Espíritu Santo hace 4 cosas en el cristiano. El Espíritu Santo convence de pecado, le presenta las pruebas de que Dios ha pagado por tus pecados. El Espíritu Santo convierte al pecador, le cambia el sentido de la vida, le hace ir en un sentido totalmente diferente. Su vida dará testimonio de su convertimiento. En ese sermón hablamos sobre convencernos de que Dios existe. ¿Se acuerdan que habíamos leído la historia de Saulo, de Pablo, cuando se convirtió? Y después algo personal que realmente cambió. Por eso que nosotros tenemos que tener, en algún momento tenemos que encontrarnos con Jesús, con Dios. ¿Para qué? Para que nosotros empecemos a caminar ahora el camino que Él nos dejó. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Después dice que el Espíritu Santo santifica al cristiano, lo libera del poder del pecado. O sea,
el ladrón ya no roba más, el fornicario ya no fornica más, no adultera más, el borracho ya no bebe más, etcétera, etcétera. El Espíritu corta, rompe todo ese poder que el pecado tiene sobre usted. Ahí están los versículos. Falta la obra sobrenatural. Y en esta parte donde la mayoría, ¿qué pasa? Nos quedamos estancados. La parte sobrenatural. Jesús dijo a sus discípulos: estén en Jerusalén hasta que sean, ¿qué? Bautizados con el Espíritu Santo. Por tanto, os ruego que me imitéis. Y acá vamos a empezar a entrar al tema de la conversión. Vamos a ver la definición también de conversión. Una pregunta para pensar. Es una pregunta que no me respondan esa pregunta. Piense la pregunta, pero esa pregunta tiene una respuesta bíblica. Si usted dice que hay dos respuestas acá en esta pregunta: sí, no, o puede ser depende. Puede ser esas tres, ¿no? Si usted dice que sí, lo tiene que comprobar con un escrito está, ¿o no? Si usted dice que no, usted también tiene que comprobarlo con un escrito está. Siempre nosotros tenemos que ver, bueno, si acá el predicador está hablando esto, ¿sabe eso de la Biblia? Nosotros tenemos que ir siempre a un escrito está. Acá lo dice. Bueno, prepárense la pregunta. Usted, después de conocer al Señor Jesús, hasta ahora no hay pregunta, ¿no? Ahora viene la pregunta. No me responda. Lo vamos a responder a la luz de la palabra de Dios. ¿Puedo seguir pecando hasta cuando Cristo venga por segunda vez? ¡Wow! Pregunta que da para pensar. Repito de vuelta la pregunta. Y esto también es para los oyentes de la radio. Piensen igual lo mismo. ¿Puedo seguir pecando hasta cuando Cristo venga por segunda vez después de conocer al Señor Jesús? Entonces, cuando usted diga, usted tiene en su mente sí, bueno, ¿dónde lo dice la Escritura? Si usted dice que no, ¿dónde lo dice la Escritura? ¿Se entiende? Esto es como una clase. Yo estoy siempre acostumbrado con los adolescentes, ¿no? En la clase siempre lo hago recapacitar. Piensen, a ver, razonen. No se aprendan las cosas de memoria. Cuando ustedes estudien, no se lo aprendan todo de memoria. Se lo olvida una palabra y se lo olvidó todo. Razónenlo, piénsenlo. Bien, vamos con la segunda parte, que es hoy. El Espíritu Santo convierte al pecador, le cambia el sentido de la vida, le hace ir en un sentido totalmente diferente. Su vida dará testimonio de su convertimiento. Entonces, ¿qué es la conversión? Es cambiar de dirección, cambiar de mentalidad. ¿Ustedes saben cuál es nuestro ideal de cristiano? Lograr llegar a tener la mente de Cristo. No lo digo yo, lo dice 1 Corintios 2, y ahí nombra 3 tipos de personas. No lo vamos a leer por tema tiempo, pero vamos a leer varios pasajes bíblicos que nos van a dar una vislumbre de esto. Cambiar de mentalidad. Nos convertimos ¿en qué? En discípulos de Jesús. Nos convertimos en apóstoles como Pedro, Juan, Pablo, Mateo, etc. ¿Qué es un apóstol? Mensajero. Yo tengo que dar las buenas nuevas de salvación a quienes todavía no conocen a Jesús. De pecador a justo. ¿Me van siguiendo? Romanos 5:19. Este versículo, grábeselo por favor de memoria.
tenemos ese tema que afirmamos algunas cosas sin darnos cuenta que realmente ¿trae eso en la Biblia? Mire lo que dice. Porque así como por la desobediencia de un hombre, ¿quién desobedece? Adán. Ustedes sabían que acá no se está hablando de Adán, del hombre, está hablando de Adán y Eva. Es una unidad. ¿Sabían? Si ustedes no saben, alguien que me lea, por favor, no sé si podemos usar otro micrófono para que lea los versículos. Génesis, capítulo 5, versículo 2. Son cosas nuevas que a veces uno aprende. Yo también aprendí a través del colportaje. Cuando colportaba, el colportor me enseñó eso. Génesis 5, 2. ¿Quién lo quiere leer? Génesis 5, 2. Sí. Los que creó, hombre y mujer, el día en que fueron creados, los bendijo y los llamó Adán. Ajá. ¿Cómo los llamó Dios? A los dos. Una unidad. Adán. Interesante, ¿no? Ahora, sigue. Los muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno, Jesús, los muchos serán constituidos, ¿cómo? Justos. Acá la palabra de Dios está especificando dos clases de grupos. ¿Cuáles son los dos grupos? Pecadores y justos. ¿Se acuerdan que Jesús vino? ¿A qué vino? No ha venido a llamar a justos, sino bien. Si no hubiera venido Jesús, nosotros estaríamos ya bajo la condenación a muerte eterna. Por eso que Dios hace un salvaguardia, manda a Jesús, a su único hijo, a morir por cada pecador, por cada persona que no se merece ni siquiera. Bueno, ahora viene la parte donde vamos a negar esto: salvación. La lucha va a ser contra el yo. ¿Contra qué? Contra el yo. Siempre digo que los sermones son para mí. ¿De qué está lleno mi vaso espiritual? ¿Se acuerdan que en el primer tema hablamos del vaso espiritual? ¿De qué está lleno mi vaso espiritual? Este vaso, por ejemplo, que ven acá, está casi lleno, ¿no? Esto sirve para, sobre todo que como hace tanta calor, seca la garganta, la voz, y sirve para suavizar y aliviar la voz, ¿no? ¿De qué está lleno mi vaso espiritual? Pregunta personal. ¿Qué cosas tengo que limpiar en mi vida? Y acá vamos a ir en terreno personal. Cada uno sabe cómo está su condición ante los ojos de Dios, porque estos son temas que tenemos que recapacitar y pensar que es para preparación en el tiempo, el fin que estamos viviendo. ¿Cómo me va a encontrar el Señor Jesús cuando aparezca por segunda vez? ¿Limpio o sucio? ¿Cómo voy a encontrar eso? Vamos a indagar esto. ¿Qué es limpiar? ¿Alguien sabe algún sinónimo? Sinónimo es lo mismo que el mismo concepto. ¿Alguien una definición de sinónimo de limpiar? A ver. Purificar, muy bien. ¿Qué más? Lavar, muy bien. Bien, esterilizar, bien. Hacer, higienizar, ¿cierto? Lavar, y nos vamos a detener en esta palabra de lavar. Es
cometer ese pecado. ¿Qué pasó con David cuando cometió ese gran pecado, y no uno solamente? Se arrepintió. En otras palabras, se purificó, le pidió perdón al Señor y lavar. Eso tiene que ver con el verdadero arrepentimiento. Es un permanente cambio de carácter y conducta. Dios sabe lo que miras en internet y tú aceptas mantener tu mente limpia. Pregunta personal: ¿qué vemos en internet? ¿Qué cosas estamos viendo? ¿Aprovecho las redes sociales para hablarle de Jesús a otras personas? ¿O me gusta ver algunos videos que... Ahora vamos a empezar a indagar algunas cositas que son para nuestro beneficio espiritual. Esa imagen es Adán y Eva ¿Están alegres, contentos ahí esa imagen? Triste. Mire lo que provoca el pecado. El camino a Cristo dice: el arrepentimiento comprende tristeza por el pecado, comprende tristeza por el pecado y abandono del mismo. No renunciaremos al pecado a menos que veamos su pecaminosidad, mientras lo repudiemos de corazón. Habrá un cambio, ¿cierto? No habrá un cambio en la vida, en nuestra vida, ¿no? Cuando cometemos pecado, siempre y cuando estemos como recapacitando qué hice. David, cuando cometió ese gran pecado, se humilló tanto al Señor, se arrepintió de todo corazón, pero lo dio con llanto. Eso es un verdadero arrepentimiento. Apocalipsis 22:14 dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar en las puertas de la ciudad. Bienaventurados los que lavan sus ropas. ¿Qué significa esto? Nosotros somos seres que tenemos esta enfermedad que es el pecado. Pero acá hay una lucha entre nosotros, entre el yo. ¿Se acuerdan que la lucha que tenía Pablo es la misma que tenemos nosotros hoy en día? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí. Se encontraba tan indigno de estar con Jesús. ¿Se acuerdan que Pedro, cuando vio ese milagro que hizo Jesús? Apártate de mí, que soy hombre pecador. Se sentía sucio, indigno de estar ante la presencia del Creador. ¿Se acuerdan del profeta? Yo siempre me confundo con el profeta Ezequiel, que vio el trono de Dios y decía: ay de mí, que soy de hombre de labios inmundos. Estar en la presencia de Dios usted se va a sentir, y yo también se va a sentir así, indigno, sucio. 1 Juan 1:7 dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Gracias, Señor, porque viniste a morir por nosotros. ¿Qué cosas tengo que limpiar en mi vida? Por eso que el convertimiento no es fácil, siempre y cuando yo me tome de la mano de Dios. Así yo creo que voy a aligerar mi carga, va a ser un poquito más fácil, pero siempre y cuando me tome de la mano de Dios. Gálatas 5:19 dice: manifiestas son las obras de la carne. Las obras de la carne son lo que tenemos nosotros, lamentablemente, que es el pecado.
esta enfermedad que es el pecado. Y vamos a nombrar algunas, mejor dicho, vamos a nombrar todas. Vamos a empezar con el primero: adulterio, fornicación. ¿Alguien sabe la diferencia? Porque hay algunos que creen, pasa que es lo mismo, dice, pero hay una pequeña diferencia. Bueno, si no lo saben, lo vamos a aprender acá. Antes yo pensaba que era lo mismo, adulterio y fornicación. ¿Quién me quiere leer Mateo 5, 31, 32? Mateo 5, 31, 32. ¿Sí? Vamos a leer bastante hoy la escritura. Mateo 5. Sí. 31 y 32. También fue dicho: cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y que el que se casa con la repudiada comete adulterio. Muchas gracias. Bien, este tema del adulterio y fornicación es medio como confuso en algunos aspectos. Pero si buscamos la definición, dice que la fornicación involucra relaciones sexuales entre individuos no casados, mientras que el adulterio involucra al menos a una persona casada. Ambos son pecados graves con consecuencias significativas, pero también ofrecen oportunidades para el arrepentimiento y el perdón. ¿Se acuerdan que a la mujer adúltera qué le dijo Jesús? Al final de todo lo que le estaban acusando, se fueron todos, quedó Jesús y la mujer adúltera. ¿Se acuerdan qué le dijo? Vete. No le dijo, vete, puedes seguir pecando, pero no. Le dijo un no rotundo: no peques más. Por eso que el pecado es la enfermedad más mortal que tenemos y es un problema que es una lucha continua entre nosotros, ¿o no? Por eso que es aconsejable que nuestra manera de hablar, nuestra manera de vestir, nuestra manera de miles de formas, el mundo nos ve, nos observa. Hay tantos ejemplos de la Biblia como personas fieles a Dios eran diferentes al resto de los pueblos, con el ejemplo que daban, ¿no? Ahora, vamos a otro: inmundicia. Uy, que suena fea esa palabra, ¿no? Inmundicia. ¿Saben que ser inmundo, ¿se acuerdan que en los tiempos de Jesús la lepra era una enfermedad donde se tenían que alejar las personas, ¿no? Inmundicia. ¿Cómo soy en mi casa? Con el orden. Yo digo por mí, ¿no? Antes yo era tan desordenado, llegaba a visita, me dio una vergüenza, llegó un pastor, ¿no? Me fue a visitar y no quería abrir la puerta porque había desorden por todos lados y todo el tema. Y pastor, ¿me aguanta unos segunditos? Y yo ordeno todo el tema, ¿no? Hasta que un día una hermana de iglesia me lo dijo con tanto amor y cariño. Uy, a mí me dolió, ¿viste? Pero uno tiene que aceptar, ¿no? Me decía, era una persona ya adulta. A todos le decía hijo, a los jóvenes, hijo. Mire, hijo, usted tiene que ser una persona ordenada. Así me decía, ordenada. Porque yo era así, lo digo por mí, llegaba, si era la escuela sabática a las 9:30, llegaba a las 10:15. Y ya la hermanita me observó, como era un jovencito, y ella me dijo con tanto amor, me dice, mire, yo no quiero decirle esto para que se ofenda. Yo quiero que usted ahora empiece a encaminarse lo que Dios quiere en su vida. Y yo abrí tremendos ojos, ¿en serio? Sí.
Lo que Dios quiere en su vida es que usted sea ordenado, sea puntual. ¡Wow! A mí me tocó, pero... Si a las 9:30 empieza el culto, tengo que llegar a las 9:30, 9:25, puntual. Y después empezó a darme una lista de cosas. Claro que a uno, por supuesto, yo jovencito, uno dice, no vengo más a la iglesia y me voy, ¿no? Pero era el Señor que me estaba corrigiendo a través de esa hermana. Hoy en día no estamos acostumbrados a que nos digan las cosas. Uy, ¿cómo le puedo decir a esta persona para que no se sienta mal, ¿no? Y entonces uno le busca y a veces, no, mejor no. Para no tener problemas, mejor me quedo en silencio. Peor error. Nosotros tenemos que amonestarnos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que la palabra de Dios fue hecha para enseñar, pero también para corregir. La inmundicia también se genera en varias formas. La música hoy en día está muy contaminada, ¿o no? La música hoy en día, si le diera por tener tiempo, si no le daría un ejemplo en el piano, pero da para rato, para algunas cosas. Vamos con el otro. Lujuria. ¿Qué es la lujuria? Induce a una persona a procurar algo que es contrario a la voluntad de Dios. Abarca cualquier sentimiento o deseo que haga que una persona se centre en ¿qué? En las posesiones mundanas o en prácticas egoístas, intereses, deseos, pasiones y apetitos personales, en vez de guardar los mandamientos de Dios. Eso es lujuria. ¿Cómo me gustaría ser millonario? Ya no trabajaría. Y entonces empieza a pensar en uno, ¿no? Y tener más, y tener más, y tener más. ¿Se acuerdan la historia del joven rico? Todo lo guardado, he guardado los mandamientos, guardé todo. Y Jesús le dijo, pero te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Justo le tocó en la parte donde no quería el joven rico escuchar. Idolatría. La idolatría es la adoración de dioses falsos que puede o no incluir la creación de imágenes o ídolos. Eso nosotros lo tenemos más que claro, el tema de los ídolos de imagen, ¿no? Jesús identifica la idolatría con el servicio al dinero. Ningún servidor puede quedarse con dos patrones. Y acá, porque dice que verá con malos ojos al primero y amará al otro, o bien preferirá el primero y no le gustará el segundo. Ustedes no pueden servir al mismo tiempo a Dios y al dinero. ¿Saben? Si habláramos de mayordomía, bueno, voy a hablar de dinero. Nos duele el bolsillo, ¿no? Usted cuando empieza a conocer a Dios, por eso hay que conocer a Dios, no le duela. A ver, uno lo tiene que experimentar esto. Uno da, no para que reciba tantas bendiciones, no. Las bendiciones van a venir solas. Nosotros damos el diezmo no porque Dios nos obliga a dar el diezmo. Y no piense dónde va ese diezmo, no. Usted hace su parte. Dios lo va a bendecir, se lo digo así personalmente, porque nosotros, y yo sé que más de alguno lo ha vivido ese tema, usted da el diezmo con gran regocijo, las ofrendas, y sabe cómo Dios después va a multiplicar las cosas. Compruébelo. ¿Qué dice Dios? ¿Probarme o no? Hay que probar a Dios o no. Por eso que no queremos que con teoría, ¿no? Que el diezmo es para los pastores. No. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Por eso que viene la parte de la fidelidad. ¿Cuán fiel soy con Dios? Hechicerías. Las hechicerías. Que no haya entre ustedes quien inmole en el fuego a su hijo o a su hija. Inmole significa sacrificar. Ni quien practique la adivinación, el sortilegio, la brujería o la hechicería.
que nadie haga conjuros, consulte espíritus y espectros o evoque a los muertos. El Señor detesta a quienes practican estas artes. Hay una historia lamentable que se cuenta en la Segunda Guerra Mundial. Hermana de nuestra iglesia, una amiga que no era de su iglesia. En tal lugar hay una adivinadora, incluso porque le había llegado la noticia que había muerto su hijo. Y era tanto dolor de esta hermana que esta amiga la invitó a una sesión espiritista. Grave error. Por eso que el enemigo hace que usted se tiente. Por eso que me gustó la historia de los niños. Te presenta una tentación, pero mi hijo se murió, yo quiero hablar con él. Y se convenció, siendo hermano de la iglesia. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó en esa sesión? ¿Se le presentó su hijo? ¿O no? Se le presentó. Hablaba igual que el hijo, era la misma figura que el hijo. Mamá, estoy bien acá, no te preocupes. Y ella quedó re feliz. Pasó un mes y de repente en el portón veo una figura de un soldado, se acerca y cuando se va acercando, ¿quién era? El hijo. Mamá, ¿te alegras por verme? Claro, y ella quedó como en shock. ¿Cómo? Pero se me dijeron que habían muerto en batalla. Pregunto, ¿con quién estuvo hablando la mamá en esa sesión espiritista? ¿Cuántos de ustedes han visto el horóscopo? Seamos sinceros, yo antes lo veía cuando era joven, que la juventud es la más propensa, ¿no?, a las tentaciones. A veces me pasaban las cosas, a veces no. Y siempre no perdía el horóscopo, compraba el diario, veía el horóscopo, A veces me pasaba, a veces no, pero la mayoría de las veces sí pasaba, era así. ¿Y qué dice la Escritura? Que el Señor detesta a quienes practican estas artes. Cada uno sabe cómo está su relación con el Señor. Esto no es para reprender a nadie, es para que nosotros empecemos a concientizar qué estamos haciendo por nuestra salvación. Enemistades. Dos amigos, re amigos, se pelearon. No fueron más. Amigos, pleitos, peleas. Mi escuela es famosa por las peleas entre adolescentes. Ya el otro día presencié una pelea, lo vi en el recreo, cómo se daban los chicos, ¿no? Eso es lo que el mundo ofrece, pleitos, peleas. ¿Y en mi hogar habrá peleas? ¿En mi hogar o no? ¿Los niños se pelean? ¿Los hermanos se pelean? Ah, bien, acá dice que no. Pero yo me pregunto, ¿cómo está mi hogar? ¿Habrá discusiones? Sí, hay discusiones, pero para llegar a una pelea, celos, iras. Hoy estamos viendo esas cosas en la noticia. El otro día vi una noticia de dos conductores. Uno paró para estacionarse, pero no era el lugar para estacionarse. Y el de atrás, que quería pasar, le bocina y se armó una pelea. ¿Saben los dos conductores? ¿Saben cómo se daban? Uno agarró un garrote, no sé dónde sacó, y le dio al parabrisas al otro, y el otro después le dio al otro. Así se armó una pelea. La ira. Y los hijos de Dios, ¿qué tienen que tener? Contrario. Después vamos a hablar del tema más adelante, no hoy. Si Dios me da la oportunidad, vamos a hablar de los frutos del Espíritu. Contiendas, divisiones. El enemigo hace también problemas, complica.
Cuando la iglesia está unida, el enemigo empieza a tratar de hacer algo para desunirnos. Y una de las cosas que le da éxito, lamentablemente, al enemigo es nuestro carácter. Es nuestro carácter. Las emociones. Herejías, envidias. Hermanos, ¿hay envidia dentro de la iglesia o no? Cada uno sabe, ¿no? Me acuerdo, años atrás, yo toda mi vida, mi señora es testigo de eso, andaba en bicicleta. Cuando nos compramos la motito, los hermanos empezaron como a... Qué bueno que se compró la moto, hermano, lo felicito, Hasta ahí todo bien. Cuando nos compramos el vehículo, y nosotros con mi esposa decíamos, ¿qué pasó con mi hermano fulanito? Ahora ya no nos saluda, no nos dice nada. Sí. Homicidios. Pero, ¿verdad? ¿Existe la envidia? Existe la envidia. Nosotros tenemos que, al contrario, felicitar a la persona que se compró ese auto. Lo felicito, todo el tema, qué hermoso. ¿Me podés dar una vuelta? Listo. Pero no, enseguida, ¡pum! ¿Es así o no? ¿Son cosas que pasan o no? Tenemos que... Esto no es para acusar ni criticar a nadie. Pero veamos eso. Bueno, borracheras, orgías, y acá me voy a detener, homosexualidad. Yo no tengo nada en contra de los homosexuales. Alguien que me lea, por favor, lo que dice la palabra de Dios. Romanos 1, 27 y 28. ¿Quién no quiere leer? Sí. De igual modo, también los hombres, dejando la relación natural con la mujer, se encendieron en malos deseos los unos con los otros, cometiendo infamias hombres con hombres, y recibieron en sí mismos el merecido pago de su extravío. Y como no quisieron reconocer a Dios, Él los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene. Gracias. ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? Eran ciudades muy complicadas. No se podía vivir en esa ciudad. Tal era la maldad. ¿Ustedes se acuerdan la historia de los ángeles que aparecieron? Los mismos hombres ahí de la ciudad querían conocerlos. Hoy en día estamos en un mundo donde la homosexualidad se ha expandido de tal forma. Yo estoy hablando capaz que alguno tiene tendencia, y yo lo voy a decir en el nombre del Señor Jesús, pare, va a empieza a recapacitar en usted. Estamos en un mundo que dice, pero ¿qué hay de malo? ¿Qué hay de malo? ¿O no? A la tarde tengo un seminario de música en una iglesia. Estamos hablando sobre lo que el enemigo hace en las conciencias de las personas. Hoy estamos en un mundo que no todo lo malo es bueno y lo bueno es malo, etc. ¿Se acuerdan que Pablo también decía lo mismo, no? Claro. Pero hoy en día usted vaya a hablar algo en contra de esto. Vos sos un discriminador. Es un discriminador. Los que practican tales cosas, ¿qué dicen? No heredarán el reino de Dios. Repito, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, ¿dónde nace todo esto?
de la mente y del corazón. Mente, acción. Usted piensa algo y se va a la acción. ¿Sabe usted que hay una diferencia entre mente y corazón? Pero no hay una diferencia tan grande. Están relacionadas. Mire, Génesis 2:17. ¿Quién me lo lee, por favor? Y alguien que me busque también Génesis 2:3. Génesis 2:17. ¿Quién lo tiene? Y alguien que me lea después Génesis 2:3. Bien, a ver, escuchemos. Génesis 2:17. ¿O el 2:3? ¿Cómo? Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comas, ciertamente morirás. Bien, una acción. Ciertamente vas a morir. El otro, el 2, capítulo 2, versículo 3. Es el que leíste, ¿no? ¿O el 17? Bien, el 3, a ver, ya que estamos ahí. Entonces bendijo a Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda obra que había hecho en la creación. Gracias. Esto para que ustedes después lo estudien. Esa es una acción, reposar. Ahora, el blanco de Satanás es tu mente. El arma de Satanás, las mentiras. Una mentira blanca no le hace nada, pero es mentira igual, ¿o no? El propósito de Satanás, que ignore la voluntad de Dios. Tu más grande defensa es la palabra de Dios. Corazón. Acá viene el tema de las emociones. Éxodo 4:14. Alguien que lo lea. Y después otro, Éxodo 4:21. Éxodo 4:14. Y ya con esto estamos casi terminando. 4:14. ¿Sí? Bien. Entonces el Señor se enojó con Moisés y le dijo: ¿No conozco yo a tu hermano Aarón, levita? ¿No conozco yo a tu hermano Aarón, levita? Ahora él sale a recibirte y al verte se alegrará su corazón. ¿Qué emociones miran ahí? ¿Lo escucharon o no? Alegría. Bien, el otro, 4:21. Y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pues yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Endurecer. Endureció. Gracias, Paulito. Endurecer. Ve que el corazón tiene que ver con emociones y mente tiene que ver con acción. Acción y emoción, mente y corazón. Testimonio del hermano Teodoro. El hermano Teodoro es un hermano así como nosotros, participante de la iglesia, líder, etcétera, etcétera. Hasta que en un momento determinado, por eso que después se dio mediante, estudiaremos lo que dice Santiago capítulo 3. Este hermano estaba en un lugar donde se bebe alcohol, cerveza, todo ese tema, pero estaba con una mujer que no era su esposa. Y la puerta tenía una ventana, ve que hay puerta que tiene la ventana y se ve por dentro. Va pasando una hermanita de iglesia, ¿y qué ve? Ve al hermano Teodoro dándose un beso con esta mujer que no era su esposa. La hermanita, ¿qué hace? Error número 1. ¿Qué hace? Va donde el hermano y le pregunta: hermano, usted, disculpe que me meta en su vida, ¿no? Pero ¿fue eso lo que hizo la hermana? No. ¿Qué hizo? Empezó a contarle a todos los hermanos de la iglesia lo que había hecho el hermano Teodoro. Mire lo que hace Satanás, ¿no? ¿Qué hace Dios si yo tuviera, por ejemplo,
Santo en mi vida, ¿qué hace Dios? Va a hablar con la persona. Vamos a hablar así. Discúlpeme mal que le diga, pero y listo, ¿no? Pero el error fue ese, el chisme. ¿Y sabe lo que es un chisme, no? La junta decidió convocar al hermano. Ya estaban a punto de pasa el hermano Teodoro. Hermano, quería escuchar su versión ahora, porque lo que usted hizo, el hermano empieza a llorar amargamente. Y los hermanos de ahí estaban, ¿pero qué pasó, hermano? ¿Por qué está llorando? Usted engañó a su esposa y todo el tema. Hermano, yo estoy tan dolorido con la iglesia. Yo nunca pensé que me iban a hacer esto. Le voy a contar mi historia. Esa mujer que supuestamente no era mi esposa, es mi hermana. Nosotros cuando éramos niños nos separaron, nos adoptaron dos familias diferentes. Y una se llevó a mi hermana a Francia. Nunca dejamos de escribirnos. Pasaron los años. Mi hermana se acordaba del único lugar ahí para encontrarnos, porque él venía a verme. Ella venía a verme. Era justo ese bar. Con tanta emoción de años que no la veía, la abracé y le di un beso. Lo que hace el chisme, ¿no? Daño. Por eso que usted, cuando antes de hablar, piense primero antes en las cosas. Dios a usted lo dirige siempre y cuando esté yo sometido a la voluntad de Dios y no cometa errores. Los errores voy a cometer porque cuando yo me suelto la mano de Dios, ¿me voy a equivocar o no? Sí, me voy a equivocar. ¿Cuál es nuestra meta? Vamos a leer 3 versículos. Primera de Pedro 1:16. ¿Quién lo quiere leer? Levante la mano. Y el otro, 1 Pedro 2:9. Y el último, 1 Juan 3:9. Vamos con el primero. ¿Quién lo tiene? Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Muchas gracias. ¿Qué dice? Sed santos, no dice ser pecadores. Guarda. Sed santos, ¿o no? ¿Qué decía el primer himno que cantamos? Sed puros y santos, ¿o no? Primera Pedro 2:9, ¿quién no tiene? La palabra de Dios dice: pero ustedes son linaje elegido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó a las tinieblas, a la luz admirable. Muchas gracias. ¿Qué somos nosotros? Pueblo santo, real, sacerdocio. Yo tengo que representar en mi vida si realmente soy un hijo de Dios o un hijo del diablo. Seamos sinceros. ¿Cuáles son los frutos que voy a dar en mi vida? Están los frutos de la carne y los frutos del espíritu. 1 Juan 3:9, ¿qué dice? Todo el que ha nacido de Dios no sigue pecando, porque la vida de Dios está en él. No puede seguir pecando porque ha nacido de Dios. ¿Lo puede repetir, por favor, más fuerte? Sí. Escúchelo bien, por favor. Todo el que ha nacido de Dios no sigue pecando, porque la vida de Dios está en él. No puede seguir pecando porque ha nacido de Dios. Amén. Si yo quiero ser un verdadero hijo de Dios, ¿qué tengo que hacer? No seguir pecando. ¿Qué le dijo Jesús a la mujer adúltera? Vete y no
pequen más. Ahora, ¿cómo se entiende esto en la vida práctica? ¿Cuántos de nosotros tenemos paciencia? En todo sentido. Soportándonos unos a otros. ¡Ay, no le tengo tanta paciencia! Los profesores saben que hay que tener paciencia para enseñar a los alumnos, ¿o no? Y hay que tener paciencia, ¿eh? Hay que tener paciencia. Se desarrolla la paciencia. Paciencia entre los matrimonios, ¿o no? A veces de repente descongeniamos algunas cositas, Mi esposa, ella ya me conoce, sabe dónde está mi problema, yo también la conozco, pero ¿quién nos une? Es Dios. ¿Para qué? Para que se disipen todas esas dificultades en el nombre de Dios. Miren, se entendió que acá hay dos grupos, pecadores y bien. Usted no me cree. Vamos a leer. Vamos a la Biblia. Terminamos con esto. Salmos, capítulo 1. Salmos 1. El primer versículo. Salmos 1. Ya con esto estamos terminando, hermanos, no se preocupen. Salmos 1. ¿Quién lo tiene? ¿Lo quiere leer? ¿No? Bien, gracias. Perdón. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ah, interesante, ¿no? ¿Ni en camino de qué? ¿Se acuerdan cuando Jesús venía a crucificarlo? Ahí viene la turba de pecadores, no dijo turba de santos. Y con esto, en el Salmo 1, el mismo capítulo 1, versículo 5. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Esto es así, una diferencia. Jesús va a venir a buscar a un grupo. ¿Cómo se llama ese grupo? Justos. Yo lo digo porque está diciendo la Biblia eso, ¿o no? ¿Va a venir a buscar a los pecadores? No. La persona pecadora, él vive en el pecado, le gusta pecar, le gusta hacer cosas malas. Esa es la persona pecadora. Pero si yo tengo el Santo Espíritu en mi vida, Dios me va a corregir y ahora me va a tomar a otro rumbo. Me va a llevar a otro rumbo. Siempre y cuando yo le diga, Señor, ayúdame, perdóname y me arrepienta de todo. ¿Es así o no? Esta enfermedad del pecado, ¿cuánto mal ha hecho en nuestras vidas? Acá hay una meta también. La corona de la vida eterna. ¿Cómo estará mi corona? ¿Estará brillante? Los justos van a responder en el juicio, porque acá van a ver los dos grupos. Venid, dice el Padre Celestial, venid benditos de mi Padre, heredad las cosas que os he dado. ¿Cuánta alegría será aquel día cuando venga Jesús a buscarnos? Ya estamos cansados de esto, ¿no? De ver tanta maldad. Estamos cansados, ¿no? Yo añoro estar con el Señor Jesús, abrazarlo. Señor, gracias, porque moriste por cada pecador, por cada persona, y gracias a ti tenemos esta salvación ofrecida. Mientras mi esposa canta, piensa en la letra. Con esto estaremos terminando. Después de mi esposa, mi hermano Santo tendrá la última oración, y meditemos lo que dice el mensaje, sobre todo analizarme a mí mismo.
¿Qué cosas tengo que limpiar en mi vida? Queridos hermanos, que esta alabanza sea el deseo de cada uno de nosotros. Cristo viene pronto. Cantaré este tema a capela. Cuánta alegría, Señor, habrá al terminar mi lucha acá, y de los cielos vengas tú a librarme de mi cruz. Ven, oh, ven, buen Jesús, mi Señor, contigo yo quiero vivir, contigo por la eternidad, mi Señor, yo viviré. Salta de gozo mi corazón cuando medito en la mansión que mi Señor va a preparar, en la cual yo he de morar. Ven, oh, ven, buen Jesús, mi Señor, contigo yo quiero vivir, contigo por la eternidad, mi Señor, yo viviré. Ven, oh, ven, buen Jesús, oh, ven, buen Jesús, mi Señor. Amén. Los invito a que nos pongamos de pie para orar al Señor. Querido y amante Padre Celestial, Señor, con corazones agradecidos en esta mañana hemos escuchado tu palabra. Gracias, Señor, por este mensaje de amonestación para cada uno de nosotros. Gracias por mostrarnos la condición de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestra mente. Y, Señor, si en esta mañana nos hemos sentido incómodos, te agradecemos doblemente, porque justamente tu Espíritu nos está mostrando qué áreas de nuestra vida todavía no hemos entregado a tu dominio y a tu control. Señor, queremos reconsagrar nuestras vidas a ti, queremos vivir contigo por la eternidad, pero somos conscientes que hay cosas que debemos cambiar en nuestra vida. Queremos pedirte la fuerza, queremos pedirte que tu Santo Espíritu nos guíe, nos ayude, para que podamos ser santos como tú eres santo. Y querido Padre Celestial, para que nos vamos a retirar a nuestros hogares, queremos rogarte tu protección, que nos guíes allí, que nos traigas nuevamente por la tarde.